Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué han hecho? ¿Cómo van sus preparativos? Acercándose el fin de año, el Buen Fin, ya sabemos todo lo que va pasando en estas fechas, que ya llega noviembre y así se va. Se va rapidísimo el mes y ya cuando nos damos cuenta diciembre y ya se acabó. Y ya el maratón Guadalupe Reyes ya nos dejó con unos kilitos de más y gastaditos y mucho, ¿no? Ahora que ya viene el Buen Fin, no gasten mucho, midan sus finanzas para que después no estén angustiados, pienso yo, ¿verdad? Y pues bueno, hablando de los gastos y hablando de que luego está uno angustiado o preocupada, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo viven ustedes los problemas de sus hijos? Los problemas cotidianos, los problemas de trabajo o de falta de trabajo, los problemas de salud o los problemas que se van presentando en la vida diaria, ¿no? Mi mamá me tuvo a mí cuando ella tenía 40 años, entonces me llevaba pues 2 generaciones. Y cuando yo pasé por difíciles pruebas en la vida, yo le platicaba y llegó un momento en el que me dijo: ay, mijita, yo te voy a pedir un gran favor. Platícame lo bonito, platícame todo, porque me angustio, no puedo hacer nada por ti. Pensé que era muy egoísta y pensé que eso no se hace y sigo pensando lo mismo, pero hay veces en que los problemas de los hijos nos preocupan y al menos en lo particular me ocupan, porque ¿para qué se preocupa uno? Mejor hay que ocuparse, ¿no? Y hablando de eso, de cómo está esta generación que trabajan más que nunca, tienen trabajos que los explotan y más después de la pandemia porque tienen el home office famoso, que entonces entran a trabajar a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y siguen en la computadora y no les dio tiempo de salir a comer porque les pusieron una junta detrás de la otra o porque tienen trabajo que hacer o tienen cosas que mandar y entonces nunca descansan y obviamente viven con un agotamiento increíble. Yo pensé que eso era pues cuestión de unos cuantos, pero no. Comento con mis amigas y también me dicen trabajan mucho. Obviamente, como a todo el mundo, el dinero alcanza menos. Tienen unos jefes que luego viven ahorrándole dinero a las empresas como si se los fueran a repartir. Y no hablo de dispendio ni de malversación de dinero, no. De gastos comunes y corrientes que no autorizan, ¿no? Hablando de eso, un día Francisco me comentaba que a un amigo no le pagaban 40 pesos de una caseta carretera que tenía que tomar de Puebla para Tlaxcala, no se los pagaban, ¿no? Y al final de cuentas a la persona que era el contador de esa empresa, pues al final de cuentas le dieron las gracias y no creo que se hayan acordado que les ahorraba 40 pesos muy seguido para las casetas y que se los ahorró y que eso salía de la bolsa del trabajador, ¿verdad? Y así como eso vemos muchos jefes que piensan que limitando pues a veces la papelería o limitando a veces los insumos o limitando a veces el que las personas se puedan quedar más cerca de la empresa en caso de un evento o que les paguen la carretera o que les paguen gasolina, piensan que la empresa en esos gastos está ahorrando millonadas y no, yo creo que es un gasto que les genera mejor retribución. El empleado está más contento, menos cansado, no desgasta su coche, no está a disgusto, no se siente explotado y eso genera que trabajen con más ahínco y que quieran darle mejor de sí, porque en estos traslados en esta ciudad se lleva uno horas. Y yo no digo que se queden todo el tiempo y que se los paguen cerca de donde trabajan, no, de ninguna manera, pero hay eventos en los que salen de una junta o de un evento particular a las 10, 11 de la noche y a esa hora se tienen que trasladar hasta Cuautitlán Izcalli o hasta Iztapalapa, hasta Cuernavaca, Toluca, Pachuca. Es un crimen, creo yo, ¿no? Habría que hacer un recuento de qué pasa con esos empleados y otorgarles una noche en un hotel cercano para que al día siguiente se presenten a trabajar y ya después se vayan a su casa a su horario acostumbrado y puedan descansar adecuadamente, ¿no? Porque estaba yo oyendo con el rector de la Universidad Panamericana, que se apellida Díez, que esta generación es la generación con más soledad, es la generación más insatisfecha,
y es la generación que no crea vínculos de amistades, porque no tienen tiempo, porque no hay manera, porque las distancias son muy grandes, sobre todo en esta ciudad, porque el tiempo es muy corto, porque acaban cansados, porque ahora pues está de moda, ¿verdad?, hacer ejercicio, lo cual es muy saludable y lo cual está perfecto, pero entre que preparan sus cosas, terminan con sus juntas, preparan el material de las semanas del día siguiente, hacen ejercicio, preparan sus alimentos, su ropa, todo, la gente que vive sola o la gente que está en matrimonio y que los dos trabajan, están agotados, están extenuados. Entonces, ¿qué ganas van a tener de una merienda con alguien o de un café con alguien? A lo mejor sí lo hacen, pero muy ocasionalmente, o los muy jóvenes. Pero él decía que la generación de los 40, 45 años vive en una soledad muy especial y que eso los lleva, fíjense nada más las estadísticas, hay un 30% de disminución de la vida en la gente que no convive con otras personas, que no tiene vínculos estrechos. El 30% de su vida. Es un montón de años, es un montón de tiempo. Y todo causado por la soledad. Y también indicaba que el vivir siempre en estrés, como si se fumaran 15 cigarrillos al día, porque el cerebro entonces no se oxigena bien. Entonces imagínense en qué grado de estrés están nuestros hijos. Y eso, quiera que no, pues los afecta a ellos y termina por afectar a su entorno, a su pareja, a sus hijos, a sus papás de ambas partes, hasta las mismas amistades, porque no tienen la misma disposición, porque están cansados, porque están de malas, el carácter cambia. Y eso, quieran que no, cambia también la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Ayer yo hablaba con mi amiga Silvia Blancarte, la que en algún momento les comenté que me hizo un atolito muy rico. Me decía que su hijo también llega cansado, llega de malas, fastidiado, llega, se encierra a su recámara. Y bueno, ella es mi referente para con los varones, porque yo tengo amigas que tienen hijas y ellas sí llegan y platican y hacen la chorcha y sirven la comida y están platicando ahí con los papás, con los hijos, porque comen con mi amiga vecina toda la semana y a veces también incluso los fines de semana. Entonces yo no sé si sea cuestión de género o sea cuestión de que a los hombres las responsabilidades son diferentes, manejan diferente el estrés o les exijan más, porque pues la famosa liberación femenina, los que lo liberaron fueron a los hombres, ¿no? Y los que saben dicen que eso fue un movimiento mundial de los gobiernos para cobrar dobles impuestos y generar más dinero. Entonces, pues no lo dudo, ¿verdad? Porque la fuerza laboral femenina pues también genera sus ingresos. Entonces, la manera en la que lo manejan es diferente. Y a la mujer pues siempre se le ha cargado más la mano, ¿no? En todos los sentidos, porque ahora con la famosa liberación femenina y con que estemos empoderadas, entonces ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ser buenas amas de casa, pero buenas ejecutivas, pero buenas proveedoras, pero maravillosas, vernos esplendorosas, delgadas, sofisticadas, ir al gimnasio, ser buenas compañeras con el marido, ser buenas amantes, ser bueno en todo. Entonces esa es una carga adicional para las mujeres, pienso yo, ¿verdad? Antes se quedaba uno en su casita y se iban los hijos a la escuela, hacía uno las cosas, tenía uno su vida con las amigas o no con las amigas, pero no tenía uno que jugarle al circo de 3 pistas, ¿verdad? Ahora ejecutiva, pero ahora ama de casa, pero ahora mamá, pero ahora nana, pero entonces ahora tienen un circo no de 3 pistas, sino como de 10, ¿no? Y eso yo creo que también es muy agotante y muy extenuante. Eso aísla también a las personas, porque ¿con qué tiempo socializan? ¿Con qué tiempo se van a dar un espacio para ellos, para lo que les gusta, para lo que quieran hacer, tanto ellos como ellas, ¿no? ¿En qué tiempo si no hay? La vida corre tan rápido y ahora que están 24/7 pegados a los celulares o a las computadoras, o que luego ahora las empresas te dan un teléfono para que seas inmediato, o sea, te tienen a los pies de la empresa,
las 24 horas del día, porque te están dando un teléfono en donde te pueden llamar, ya sea tu tarde, aunque ya sea tu tarde noche, ya estés haciendo gimnasia, estés haciendo ejercicio, lo que sea, cualquier persona de la empresa te puede hablar para pedirte un dato, y si no lo tienes, que lo elabores, que lo des en ese momento, ¿no? Entonces ahora ya no hay horarios establecidos, y eso obviamente va en detrimento de la vida de las personas, de su salud, pero sobre todo de su salud mental, porque él decía, el señor Díez, el maestro Díez decía, que hay una sobrecarga de actividad cerebral, y eso, como dicen los españoles, nos quema, porque literalmente el cerebro está sin descanso alguno. Una psiquiatra española que se llama María Rojas Estepé dice que todo el mundo debemos de aburrirnos al menos 15 minutos cada día, que eso al cerebro le hace muy bien, ese descanso de aburrimiento, ese descanso de relajación, y ahora los jóvenes no lo tienen. A mí en lo personal con mis hijos luego me preocupa en los horarios que tienen, que los veo cansados, que no duermen, y pues no me queda de otra, ¿verdad?, más que quedarme callada y estar ahí para hacerles pues más fáciles las cosas en lo que yo pueda ayudar. Pero ustedes, ¿cómo lo manejan? ¿Se estresan o sus hijos tienen un horario con menos carga de responsabilidad y por eso tienen un horario más fijo, o su trabajo es más sencillo? No lo sé. Pero ahora los jóvenes, también decía el maestro Díez, que viven en una intensa depresión por el mismo estrés, y eso también redunda en su salud, porque al tener esos grados de estrés siempre al máximo, hace que su cerebro no haga las conexiones sinápticas que necesita hacer para seguir funcionando, hace que no se resetee, no duermen lo suficiente. 6 horas para dormir al cerebro no le es suficiente, al menos necesita 7 horas para resetearse, para darle tiempo a resetear la tiroides, el hígado, los riñones, para poder seguir aguantando, ¿no? Por eso ahora las expresiones muy comunes en mujeres de nuestra edad, hombres de nuestra edad, es que digamos, es que ahora los jóvenes no aguantan. No, no es que no aguanten, es que ahora los jóvenes abusan mucho de su organismo. Están sometidos a algo que antes nosotros no estábamos. Sí había prisas, sí había problemas, sí había estrés, pero no era un ambiente tan generalizado. Tenías etapas en las que la vida era difícil, tenía pruebas, y tenía otras etapas en las que la vida cambiaba un poco. Y ahora, por lo que yo observo, no es así. Ahora viven en un estrés constante, permanente, y eso le hace daño mucho al cerebro. Un estrés diferido, momentáneo, le hace muy bien al cerebro porque lo pone alerta, las conexiones sinápticas se hacen, busca soluciones, pero el estrés sostenido, por el contrario, lo destruye. Entonces ahora la vida la tienen muy complicada los jóvenes, y en lo particular como mamá me preocupa su salud, me preocupa que ahora ya no van a tener pensión, que ahora qué van a hacer cuando lleguen a mi edad. Yo tampoco tengo pensión, ¿verdad? Una gran pensión no la tengo. Y que tienen que juntar y generar dinero y ingresos para su vejez. Tienen que tener unos ahorros. Y en esta economía mundial, pues tener ahorros cada vez es más difícil. Y en este país que incrementan los impuestos, pues si ganas, por decir una cantidad, ¿no?, 100,000 pesos, y hacerlo fácil para hacer números, pues te descuentan el 35%. Entonces, de esos 100,000 pesos, ya si bien te fue, estás ganando 75,000 pesos. Y para que alguien gane 100,000 pesos, no. Es que ya tuvo que pasar por 20,000 puestos, 80,000 carreras, 15 cuantos doctorados para poder tener eso, ¿no? Habrá gente que a lo mejor lo hace sin tanto esfuerzo académico. Hay de todo. Pero imagínense a alguien que gana 50,000 pesos, que es un magnífico salario, pero le descuentan el 33%. O sea que en lugar de 50,000 pesos va ganando 28, 30,000 pesos. ¿Cómo es posible? Y le exigen, como le pagan, 50,000 pesos. Entonces, pues no. Y después, si no tienen gastos médicos mayores, una serie de problemas que tiene esta generación terrible. El seguro social, pues cada vez tiene menos capacidad, obviamente, porque no hay seguridad
social pública de salud, está devastado todo, está desabastecido de medicamentos, de aparatos, de doctores. O sea, en todas las profesiones están teniendo grandes problemas, ¿no? Veíamos hace poco, no sé si ustedes se enteraron de los médicos residentes que les hacen bullying, que los tratan terriblemente mal, que han llegado, no aguantan la presión. Entonces, todo eso lo viven ellos, cuando antes, pues sí, había presión, yo no digo que no, pero además eran menos egresados, no solamente de medicina, sino de cualquier carrera, se encontraba trabajo más fácil. Yo entiendo que ahora con eso del home office, pues se abrieron más posibilidades, pero también hay empresas que no aguantan el ritmo. Es complicada la economía para la generación de ahora, y si a eso le agregamos que los que tienen hijos los han malcriado porque se quieren dar a través de sus hijos todos los gustos, de que el Nintendo número 1, el Nintendo número 10 y que el jueguito número 5, entonces tienen unas exigencias los hijos económicas, que eso le mete muchas presiones a los papás, ¿no? Y entonces los nietos se convierten en unos monstruitos, porque así los han dejado, ¿no? No se les puede negar nada porque se frustran. Algo que me tiene impresionadísima es el incidente que hubo en Polanco, no sé si se enteraron, que una mamá a un jovencito de 13 años le quita el celular y el jovencito va al cajón de donde sabía que su papá guardaba y le dispara a su mamá en la cara, y el tiro le da en la mandíbula a la mamá, y al hermano que quiso defender a su madre lo agarró a cachazos, salió corriendo y pues obviamente afortunadamente lo detuvieron, y pues no sé qué haya pasado con el chico porque ya no le han dado publicidad a ese caso, ya no hemos tenido noticias, han pasado noticias más graves en el país que eso, y entonces pues obviamente la atención se desvió. Pero imagínense el poco grado de frustración que puede tener un joven como para que decida que porque le quitó su mamá el celular le dé y sepa Dios cómo vaya a quedar la señora de su cara. Y otro caso que también salió en las redes sociales de un niño al que le quitan, me parece que fue en Estados Unidos, le quita el celular a su mamá y empieza a destruir todo el supermercado. Llega a la panadería y arrasa con todo el pan que está en una mesa, va y tira en los estantes la mercancía. Imagínense, o sea, qué poca frustración saben manejar los niños de ahora, porque no los enseñaron sus papás. Y esa es la nueva generación, porque ahorita llevamos en la generación Z, ¿no? Pero los de la Z son como de 20 para arriba, ¿no? Que son los que ven los anime y todo eso. Pero la generación más abajo, que no me acuerdo cómo se llama esa generación, no tienes tolerancia a la frustración, ninguna. No sabe esperar, están dedicados a la inmediatez. Y eso es terrible, la vida no es inmediata. Hasta para hacerse un huevo hay que tomarse tiempo. Hasta para cocer un huevo se necesita que hierva el agua, que entre en cocción y después ya está cocido el huevo. Imagínense que ellos lo quieren todo literal, como de microondas. Y así no es la vida. La vida todo tiene un tiempo, ¿no? Y hasta la Biblia lo dice. En los tiempos perfectos de Dios hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar. Todo lleva un tiempo, un proceso, una espera para lograr los resultados, ¿no? Nadie entra de director de la empresa a no ser que sea la empresa de papá o su propia empresa. De otra manera entran en un puesto y van ascendiendo hasta que llegan a directores, ¿no? Todo tiene un proceso. ¿Por qué? Porque es la manera de ir aprendiendo, es la manera de que el tiempo, la vida nos da la oportunidad de instruirnos y de tomar experiencia para desarrollar tal o cual empleo, ¿no? Entonces, ¿y qué tanto nosotros también sabemos manejar la frustración? La frustración de que a veces no logramos lo que queremos o de que nuestro cuerpo ya no responde igual. Yo sí les confieso que a veces me da mucha frustración, mucho coraje conmigo, el que en mi cabeza piensa que sí puede hacer las cosas, y ya que voy muy valiente a subirme en la escalera de 3, 4 escalones, digo, ay, nanita, y si luego ya no me puedo bajar, ¿no? Entonces eso sí me da mucha frustración conmigo y digo, ay, Perla, muévete. Hay gente que sí lo hace, pero realmente me pongo a ver la gente que lo hace y obviamente es más joven que yo.
obviamente, o a lo mejor es una persona que ha vivido ejercitándose y que obviamente pues tiene otra condición física a la mía. Y miren que yo no soy muy pasiva y soy muy sedentaria. Me muevo, hago cosas y todo, y llevo una vida bastante agitada y bastante activa en cuanto a subir y bajar y ir a trabajar y regresar y atender mi casa y salir con mis amigas, y todavía me pongo a hacer alguna cosa que me guste. Ahora, a raíz de lo que les platicaba que me enfermé y que estuve allá en Toluca, antes de enfermarme, he tomado la costumbre de tener un cuaderno y planear qué es lo que voy a hacer, mis planes de vida, ¿no? Y poderlos hacer, llevarlos, primero plasmarlos, cuál es el plan, y después hacer todo un desarrollo de cómo voy a llevarlo a cabo para lograrlo. Y cosas como esas, pero sí hay gente que es muy sedentaria y que obviamente ya no se puede mover igual, ¿no? Ya no tiene la misma capacidad física para hacerlo. Y cómo manejamos ese estrés, cómo manejamos esa frustración, cómo manejamos toda esa cantidad de emociones que nos llevan a, cuando nos vamos dando cuenta que la vida pasa y se nos van quedando los años y se nos van quedando las limitaciones por nuestro propio bien, porque de que podemos ser temerarias y subirnos una escalera de 20 escalones, lo podemos hacer. El problema no es la subida, el problema es la bajada, ¿no? Porque como dicen, de bajar hasta las piedras ruedan, pues sí, pero no creo que nos querramos caer de 20 escalones o de 10. Queremos bajar, pero con toda la seguridad y con toda la entereza posible para seguir conservando todos nuestros huesitos, ¿no? Eso es bien importante. Pero bueno, pues yo les dejo ahí para que ustedes me comenten cómo viven esos estados de sus hijos, qué tanto les preocupan. Yo lo que hago personalmente por cada uno de mis 3 hijos es orar por ellos, encomendárselos a Dios, que los libre de todo mal, que los guarde, que les dé un trabajo lo suficientemente generoso para que puedan vivir de él, que les dé la energía para llevarlo a cabo, la obediencia y la empatía, y sobre todo que les dé gracia. Gracia con la gente que trabajan, gracia con sus jefes, para que sigan conservando su trabajo. Oremos por nuestros hijos, cuidémoslos con oración, protejámoslo a lo lejos porque ya son adultos, porque ya no podemos cuidarlos como cuando eran niños, pero sí podemos orar por ellos, sí podemos encomendarlos a Dios y protegerlos en oración para que en este mundo tan convulsionado y en este México tan difícil que nos está tocando vivir esta etapa, puedan estar sanos, puedan tener su integridad física bien y puedan conservar sobre todo su salud para una vida, porque todavía les resta muchos años de vida con el favor de Dios y la misericordia de Él. Oremos los unos por los otros para que nuestra vida sea mejor, para que tengamos esa llamita que dicen los que saben que cuando hay una madre que ora por sus hijos, los hijos no lo perciben, pero los hijos son diferentes. La seguridad que ellos tienen vienen a veces de las oraciones de una madre. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Así es de que yo las invito a que oremos por ellos, los tengamos siempre presentes ante Dios, para que les vaya muy bien en su vida, para que logren todos sus sueños y para que también nosotros egoístamente podamos estar más tranquilos porque ellos están bien, porque ellos están tranquilos, porque ellos están llevando una vida plena en salud, emocionalmente, físicamente, y eso a una madre o a un padre siempre nos dará la tranquilidad de saber que nuestros hijos están bien, así como a ellos les da la seguridad y la tranquilidad de saber que sus padres están bien, que gozan de cabal salud. También para nosotros es importante que todos estén bien y todo salga bien. Pues los dejo, que tengan una linda semana, que estén muy bien. Recuerden suscribirse, tocar la campanita para que nos volvamos a ver. No se olviden dejarme sus comentarios, se los voy a agradecer mucho. Platíquenme qué otras cosas hacen por sus hijos para cuidarlos a distancia, qué hacen para consentirlos. Démonos ideas de cómo no ser invasivos en la vida de nuestros hijos, pero mantenerlos presentes mientras estamos en este plano con ellos, y ya después ellos tendrán que ver por su propia vida como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Que tengan linda semana, cuídense mucho,
protéjanse, cuiden a sus hijos, denles besos, díganles cuánto los quieren, que ellos también, si les nace, pues se los digan a ustedes. Pero sobre todo dicen que los padres siempre tenemos que ver hacia los hijos, porque estamos en la pirámide, ¿no? Nosotros estamos arriba y ellos están abajo. Entonces las bendiciones son hacia abajo, son hacia los lados, pero que no son de abajo hacia arriba. Hacia arriba, primero Dios, nosotros, y bendecimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos a nuestros nietos. Y así se van. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Adiós.